Bueno, vamos a ver. Estuvimos viendo en clase que había un tipo de energía que se llamaba energía potencial, que era propia de algunos tipos de fuerza. Y era una energía que se le llamaba potencial porque decíamos que dependía de una posición, como dice aquí, y mientras esté en esa posición el cuerpo tiene una capacidad para hacer trabajo, pero no lo está haciendo en ese momento. O sea, por eso se le llama potencial. Una cosa en potencia es una cosa que está ahí preparada, que puede hacer algo, pero que no lo está haciendo en ese momento. Poníamos el ejemplo de que si yo levanto un peso y por el hecho de estar en alto, podría ser un trabajo, porque si yo lo suelto, imagínate por ejemplo, romper aquí un objeto que yo pusiera, al soltar el peso, ese peso caería, podría romper. Entonces, ¿de dónde sale esa capacidad de ese peso para romper este cuerpo que pongo aquí? Porque si ese cuerpo estuviera en el suelo, no haría eso, yo lo soltaría y no haría nada. Sin embargo, si yo lo tengo en alto, al soltarlo puede caer o por ejemplo, como en el circo, ¿no? Cuando se ponen dos saltimbanquis, ¿no? Se pone uno aquí, ¿no? Y el otro está, digamos, aquí en alto, por ejemplo, ¿no? Imagínate que está aquí subido en un sitio, salta sobre el trampolín y al saltar pues hace que el otro salga despedido, ¿no? Eso no pasaría si este estuviese en el suelo. Si estuviese en el suelo, no podría hacer esa acción, ese trabajo de lanzar a esta otra persona. Entonces eso significa que por el hecho de estar a una cierta altura tiene una energía. Esa energía, lo que se llama energía potencial, en este caso energía potencial gravitatoria, porque esa energía potencial proviene de la fuerza de la gravedad. Entonces, decíamos el otro día en clase que la expresión para calcular qué energía potencial tiene un cuerpo que está a una determinada altura se puede hacer mediante esta fórmula de aquí. Multiplicamos la masa del cuerpo por g y por la altura a la que esté. Como vemos, en la expresión, cuanto mayor sea la altura, mayor es la energía, que eso tiene lógica, pero también cuanto mayor sea la masa, también mayor es la energía. Lógicamente, no va a tener la misma capacidad de hacer un trabajo, un peso de 1 kilo que un peso de 1000 kilos. Si le pongo un peso de 1000 kilos, pues podrá romper cosas brutales, ¿no? O igual si esta persona pesa 80 kilos, no va a lanzar esto a esta otra persona a la misma altura que si solamente pesa 40 kilos. O como el otro ejemplo que yo os ponía de esa catapulta que se llama trabuquete, ¿no? Que era una cosa así, o sea, teníamos aquí un palo, aquí colgábamos la piedra que queríamos lanzar y aquí arriba poníamos una piedra más grande que al elevarla, ¿no? Si elevamos este brazo y ahora lo mantenemos aquí quieto mediante un gancho o lo que sea, cuando soltemos ese gancho, esta piedra caerá y lanzará a esta otra, ¿no?, hacia el enemigo. Pues cuanto más largo sea el brazo, por tanto, cuanto más alto suba esta piedra y también cuanto mayor sea esta piedra, cuanto más pese esta piedra, cuanto más masa tenga, más lejos lanzará esta otra piedra. Entonces la energía potencial depende de la masa y depende de la altura. Se calcula así, multiplicamos la masa por g y por la altura. Pero había otras situaciones, decíamos, en las que también hay energía potencial. Por ejemplo, si tengo un muelle, si yo cojo un muelle y lo estiro, ¿no? Tengo un cuerpo pegado a un muelle y estiro el muelle, pues ahora ese cuerpo va a tener una energía potencial que proviene del muelle. Porque si suelto el cuerpo, pues el muelle va a hacer que se mueva hacia acá, o al revés, ¿no? Por ejemplo, las pistolas estas que usan los niños pequeños, ¿no? Es una pistola, tiene un tubo y en el interior del tubo hay un muelle. Entonces yo meto dentro una bala y ahora comprimo el muelle, y cuando suelto, pues el muelle recupera su posición y lanza la bola hacia afuera. Pues mientras el muelle está comprimido, la bala esta, digamos, tiene una energía potencial que en este caso no es gravitatoria, sino que es elástica. Y para calcularla se hace de esta otra manera. Se multiplica 1/2 por K. La K es una constante que va a depender del muelle. Depende de lo grande que sea, del material que sea, de lo grueso que sea el alambre, digamos, que constituye el muelle.
depende de todas esas cosas. O si es el caso de una goma, por ejemplo, ¿no? Si en vez de yo tengo un tirachina, ¿no? Tengo un tirachina y lanzo una piedra aquí con el tirachina, pues igual se calcularía la energía potencial de la misma manera. La K pues dependería de la goma, depende de qué material esté hecha la goma, de lo gruesa que sea, de lo larga que sea, depende de una serie de cosas, ¿no? Pero es una constante que cada muelle o cada goma tiene la suya. Y hay que multiplicarlo por X. X es lo que yo haya estirado la goma o el muelle, o estirado o comprimido. En el caso del muelle se puede estirar o se puede comprimir. Pues, ¿cuánto lo he estirado? Por ejemplo, yo tengo una goma que es así de larga, si yo la estiro hasta aquí, pues lo que la he estirado desde aquí hasta aquí, esto es el X. Igual, si yo tengo un muelle que es así, y yo cojo y lo estiro hasta ponerlo así, pues lo que yo he estirado el muelle sería la X. Entonces, la energía potencial se calcula multiplicando un medio por la K que tenga el muelle o la goma, por la cantidad de metros que haya yo estirado ese muelle, esa goma, estirado o comprimido, elevado al cuadrado. Por ejemplo, vamos a ver esto de ejemplo. Dice, lanzamos desde el suelo un cuerpo de 500 gramos verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Calcula la energía gravitatoria en el punto más alto. Bueno, como dice, la energía depende de la masa y depende de la altura a la que se encuentre. Entonces, ¿cómo calculamos la masa? Ya la tenemos, son 500 gramos que hay que pasarla a kilos, y la altura, pues la podemos calcular con la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estamos usando la fórmula esta, que no es la que suelo yo usar, pero que se puede usar también. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por G por H. Entonces despejamos la H de aquí, porque la velocidad final, ¿cuál va a ser? Pues 0, porque cuando llegue al punto más alto se va a parar. Por eso ese es el punto más alto. Si no se parase, continuaría subiendo. Entonces la velocidad final es 0. La velocidad inicial son 15 metros por segundo. 0 menos 15 al cuadrado, partido de 2 por 9,8, pues sale 11,6 metros. Le ha puesto aquí el menos porque la altura, o sea, eso depende del sistema de coordenadas, digamos. Si hemos dicho que hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. El caso es que salen 11,6 metros, que es lo que me interesa. Me interesa en este caso la cantidad. Pues ya está, esa es la altura. Entonces, para calcular la energía potencial, multiplico la masa, que es 0,5 kilos, por 9,8, por la altura, 11,6, y ya está, directamente. Así de fácil se calcula la energía potencial. Y este otro, que dice que tengo un cuerpo de esta masa, hay que pasarla a kilos, que cuelga de un muelle que está sujeto al techo y que se alarga 55 centímetros, que hay que pasarlo a metros. ¿Cuál es la energía potencial que queda en el muelle? Pues usamos esta fórmula. Me dicen la constante del muelle. Bueno, esto es una cosa que se supone que hemos visto y que no vamos a ver. Pongamos que nos dicen que la constante del muelle es 50 newton por metro. Pues sabiendo esto, decimos la energía potencial es un medio por 50 newton por metro por X, que sería 0,55 metros al cuadrado, pues esto es Julio. Como veis, en este caso, no lo he comentado antes, pero en este caso no depende de la masa que está pegada al cuerpo, solamente depende de la constante del cuerpo. Va a tener la misma energía potencial elástica un cuerpo de esta masa o un cuerpo de 1000 kilos o un cuerpo de medio kilo. Da igual, la masa no influye. Entonces, simplemente hay que hacer este producto y me sale la energía potencial elástica. Bastante sencillito en realidad. Pues como ya dijimos en clase, cuando tenemos una fuerza que produce, digamos, energía potencial, es lo que se llama una fuerza conservativa. ¿Por qué se llama conservativa? Porque la energía potencial, el trabajo que hace esa fuerza conserva la energía mecánica. Un síntoma de que es conservativa es el hecho en sí de que produzca una energía potencial, porque el rozamiento, por ejemplo, no produce ninguna energía potencial. Por el hecho de tú rozarte con algo, no estás adquiriendo una capacidad de hacer un trabajo.
como pasa, por ejemplo, como un muelle cuando se estira o cuando se comprime, o un cuerpo cuando se eleva. Entonces, las fuerzas conservativas se caracterizan porque producen energía potencial. Y el trabajo que hacen esas fuerzas solamente depende de la posición inicial y de la posición final. Es decir, si yo tengo un cuerpo y lo quiero subir hasta aquí, el trabajo que hace la gravedad al subir el cuerpo de aquí a aquí, da igual si lo subo directamente o si lo subo dando un rodeo, o incluso si hago una cosa así súper rara, da igual, solamente depende de dónde empezamos y dónde acabamos. Eso es característico de la fuerza conservativa. Por lo tanto, si yo tengo un cuerpo aquí, doy una vuelta por aquí, 70 kilómetros más para acá, y sigo, no sé qué, y al final termino aquí otra vez, el trabajo que ha hecho la gravedad es cero, porque ha acabado exactamente en el mismo sitio en el que he empezado. Así que si hago un recorrido circular me refiero en el sentido de que empieza y acaba en el mismo sitio. Puede ser así, raro. Un circuito cerrado, vamos a llamarlo así. Si hago un circuito cerrado, el trabajo que hace la fuerza gravitatoria va a ser cero. Y con un muelle igual. Si yo cojo un muelle y empiezo aquí, ¿no? Empiezo aquí. Y ahora lo estiro, lo comprimo, lo vuelvo a estirar, lo vuelvo a comprimir, lo estiro, ahora lo estiro otra vez más y lo vuelvo a comprimir hasta que acabo otra vez en el mismo sitio que antes. Pues el trabajo que ha hecho el muelle es cero, porque ha acabado en el mismo sitio que al principio. De todas maneras, ya os digo, lo que os venía a decir, que es lo que vimos el otro día, es que el trabajo que hace la fuerza conservativa es igual a menos la variación de la energía potencial. Es decir, si ponemos menos delante aquí y la variación de la energía potencial es energía cinética final menos energía cinética inicial. Si os fijáis, al ponerle un menos delante, esto se convierte en menos y esto se convierte en más. Con lo cual, esto se convierte en energía cinética inicial menos energía cinética final. Entonces, al hacer este cálculo, puedo saber qué trabajo ha hecho la fuerza conservativa. Por ejemplo, si es la gravedad, pues la gravedad, y si es un muelle, pues un muelle. Entonces, ese es el teorema de la energía potencial. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de que dice: calcula el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria sobre una persona de 65 kilos que trepa por una escalera de mano hasta el tejado de su casa a 4 metros de altura. Vamos a empezar. A ver, como se trata de una fuerza conservativa, la gravedad es una fuerza conservativa, la fuerza elástica también, pues podemos calcular el trabajo usando la expresión que hemos visto de menos variación de la energía potencial. Pero hemos visto que la energía potencial solamente depende de la altura, no del camino que se haya recorrido para llegar a esa altura. Entonces es simplemente energía potencial inicial menos energía potencial final. ¿Cuál es la energía potencial inicial? Cero. ¿Por qué cero? Porque empieza en el suelo, a altura cero. ¿Cuál es la energía potencial final? Pues masa, que es 65, por G, que es 9,8, por la altura, que son 4 metros. Pues esto, ¿por qué sale negativo? Pues porque acaba a más altura de la que empezó. Entonces, como es energía potencial inicial menos final, la inicial es 0, menos la inicial, que es 2548, pues el resultado final es menos 2548. Y ahora dice: ese es el trabajo que ha hecho la gravedad. La gravedad, cuidado, O sea, si por ejemplo este hombre ha subido mediante una máquina que lo ha subido de aquí a aquí, una cosa es el trabajo que ha hecho la gravedad y otra cosa es el trabajo que ha hecho la máquina. Son distintos, porque la máquina no es una fuerza conservativa. La máquina no se puede calcular así. El trabajo este es el que ha hecho la gravedad. Dice: si posteriormente, una vez en el tejado, la persona vuelve al punto de partida saltando por el otro lado de la casa y andando hacia la escalera, ¿qué trabajo realiza la fuerza gravitatoria? Pues igual, menos variación de la energía potencial inicial menos energía potencial final. ¿Cuál es ahora la energía potencial inicial? Pues como ahora está a 4 metros, pues será 65 por 9,8 por 4, 2548.
Y la energía potencial final, pues como acaba en el suelo, a altura 0, pues será 0. Así que 2548 menos 0, 2548. ¿Cuál es el trabajo total? Pues 0 menos 2548 más 2548, 0. Que lo podíamos haber sabido, este último apartado lo podemos haber sabido sin haber hecho el cálculo. ¿Por qué? Porque ha acabado en el mismo sitio que ha empezado. Y hemos dicho que cuando la fuerza es conservativa, si empiezo y acabo en el mismo sitio, el trabajo que hace esa fuerza es 0. Si no es así, es que no es conservativa.